Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. De antemano, gracias por escuchar mi reflexión. Lamento que les esté enviando una grabación, pero espero que haya algo interesante sobre lo cual seguir platicando en mi reflexión del día de hoy. Fíjense que a mí me parecían bastante desagradables las lecturas de este domingo. Creo que en gran medida porque se me venía el eco de los pastores haciendo tanto énfasis con el último versículo del Evangelio, ahí donde dice que nadie puede servir a dos señores. Y a mi parecer lo usaban para dar a entender que uno no tenía que querer tener dinero y que el dinero que uno tuviera o pudiera llegar a tener solo podía estar al servicio de Dios, y eso significaba que había que darle el dinero a la iglesia, y no a cualquier iglesia, sino específicamente ahí a donde uno iba, o a la iglesia de estos pastores. Y ese dinero no se le podía dar directamente a la persona o a la causa que lo necesitara, sino que tenía que ser siempre a través de ellos. Y también, hablando de esto de los dos servir a dos señores, a veces cuando, por ejemplo, las personas tenían que trabajar en turnos donde fuera domingo, o trabajar en los días de culto, tenías que tener como un gran cuidado, porque no vaya a ser que estés sirviendo a dos señores. O incluso se tomaba el hecho de que no podías faltar ningún domingo ni en ningún servicio, aunque fuera porque estuvieras con tu familia o algo así, porque no, estabas sirviendo a dos señores y eso no se podía. Y también la parte al final, o antes de ese último versículo, creo que dice que si son fieles en lo poquito, entonces te van a dar mucho, y casi siempre se interpretaba, o no sé si esa fue solo mi experiencia, pero en mi experiencia de nuevo, parecía significar que ser fiel en lo poco significaba dar mucho de tu salario empobrecido, ¿no? Se sentía bastante como que fuese un negocio, se sentía como un abuso financiero divino. Y pues no sé si ustedes han notado, pero creo que se tiende a pensar sobre la palabra humildad como sinónimo de pobreza. También parece que la pobreza se ha hecho una virtud, y de pronto tenemos como esos votos de pobreza. Incluso se les dice a las personas empobrecidas que eso es lo que les ha tocado en esta vida y tienen que aceptarlo, porque allá en el cielo vamos a tener calles de oro, mar de cristal y todo eso. Y también, si queremos tener un poquito más para cubrir nuestras necesidades, de pronto dice, se quiere ser rico, o se la quiere picar, o de pronto pensamos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas que se la quieren llevar de ricos, o que tienen pisto, porque de pronto pueden tener algún título universitario, algún trabajo, y se puede pensar del doctor, del ingeniero, del abogado, y estas personas no pueden tener sus comodidades, pero si son personas asalariadas, no son ricos, no son personas ricas. Entonces yo les quiero contar un poco de algunos datos estadísticos según Oxfam, y uno de ellos dice que los más ricos del mundo tienen la misma cantidad de dinero que el 60% de la población mundial, lo que significa que ese pequeño grupo tiene lo mismo que miles y millones de personas en la tierra, o sea que más de la mitad de la gente del mundo. También otro dato dice que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más que
todas las mujeres del continente africano. Imagínense la gran cantidad de mujeres, pero esos 22 superan en riqueza. Otro dato dice que desde el año 2020, la fortuna de los 5 hombres más ricos del mundo ha incrementado en un 114%. Imagínense. Mientras que los salarios y las condiciones de vida y trabajo de muchas son infrahumanos. También, un último dato, el 1% más rico del planeta son quienes generan el 66% de las emisiones de gases de contaminación. O sea, ese 1% genera más que el 99% de las personas, contaminan muchísimo más. Entonces, esos son los ricos, esos de quienes su deseo es más importante que incluso la vida de otras personas. Creo que la lectura de Amós nos queda pertinente para la situación de inequidad que permite que esos pocos, en su mayoría hombres, puedan acumular esas cantidades exorbitantes aún a costa de la gran mayoría de personas. Dice Amós, Amós 8 del 4 al 7, empezamos con el 4, dice: escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Les quiero contar que hay muchas empresas con grandes ganancias que pagan menos impuestos que una persona común. Hay un dicho interesante que dice: si el castigo por un crimen es una multa, entonces esa ley solo existe para la clase baja. Imagínense a quién realmente se castiga con una multa de pago tardío, por ejemplo. ¿A quien gana el mínimo o para alguien a quien pagar 50, 100, 500 no le significa mayor cosa? Dice Amós en el 5, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Ellos se van en yate, se van en helicóptero, se van en avión privado, de allá de arriba para abajo, mientras tú no te puedes enfermar mucho, porque eso de estar enfermándose y faltando al trabajo puede ser causa de despido. Dice Amós, en la segunda parte de este versículo 5, pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Hoy en día lo que hacen es que nos pasan la responsabilidad a nosotros. El hacer cambio ya no es responsabilidad, por ejemplo, de quienes contaminan, sino nuestra, porque no reciclamos, porque no dejamos de usar la pajilla, porque de pronto vamos y derramamos el árbol que tenemos en la casa mientras ellos se acaban los bosques completos. Dice Amós en el 6, y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos del piso. Hoy le podemos llamar plásticos de un solo uso, que podrían cambiarse a alternativas más amigables, tanto para la naturaleza como para con los seres humanos, pero como es más importante el margen de ganancia, seguimos igual. También le podemos llamar fast fashion, porque te dan el grano, o sea, te dan la ropa, que es una necesidad, pero es puro plástico, no es de la mejor calidad, genera microplásticos, genera una cultura de consumo desmedido, y toda esa ropa después va a grandes montañas de basura. Sigue en este mismo versículo y dice: convierten en esclavos a los pobres. Y entonces, mientras por este lado te dan grandes descuentos, o parece que te dan grandes descuentos, te sacan a cada rato esos anuncios de que esto a $0, esto a 99 centavos, o te vamos a regalar este dispositivo gratis.
Y quienes elaboran esos productos no reciben salarios dignos. Hay incluso trabajo infantil, detrás de mucho de esto el fast fashion, e incluso hay trabajo infantil en marcas famosas, en marcas reconocidas. También muchos de los materiales para los dispositivos electrónicos son sacados de donde hay, son sacados de minas, donde hay trabajo infantil, donde por supuesto hay explotación. Y acá en esta parte yo me he fijado que salen muchos, que cuando uno menciona estas inequidades, estas injusticias, sobre todo de los dispositivos electrónicos y la tecnología, te dicen, pues tanto te molesta, deja de usarlos. ¿Y cómo es que estás diciendo estas cosas si lo estás usando? ¿Qué estás usando para decir lo que estás diciendo, no? Y creo que se van por otro lado, ¿no? No por la solución. O te dicen, deja de usarlos entonces. En lugar de pensar, deberíamos de responsabilizar a esas personas, a esas empresas, a esas grandes magnates, a quienes se aprovechan del trabajo infantil, a quienes no ofrecen condiciones dignas de trabajo, a quienes explotan mujeres, explotan niños, explotan a la naturaleza, a estas grandes empresas que programan, que ponen la obsolescencia programada para que a cada rato tengamos que estar reemplazando los aparatos, los electrodomésticos, los dispositivos. Dice Amós en el 7, dice, ahora la divinidad ha hecho este juramento. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Ya hemos dicho acá en la comunidad que la divinidad no tiene más voz que la nuestra, más manos que las nuestras, más pies que los nuestros. Así que por esa chispa de la divinidad que todos llevamos dentro, no nos olvidemos de estas cosas. No nos olvidemos que no hay self-made rich, que nadie se hace millonario porque tiene prácticas de negocio éticas. No olvidemos que aunque parezca imposible, sí podemos actuar, sí podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? ¿Dónde? Pues organizándonos, pero también examinando nuestras prácticas de consumo, nuestras actitudes con quienes tienen menos privilegio que nosotros. Fíjense que siempre tengo en mente que quiero hacer una reflexión cortita, pero al momento de estar escribiendo, al momento de estar hablando, como que se me van haciendo más largas. Creo que mucho hablo. Pero fíjense que les quiero contar que leyendo un libro que se llama La creación del patriarcado de Gerda Lerner, por cierto, súper recomendado. Ella analiza textos antiguos y la cultura del momento en que el culto a Yahvé se hizo el principal. Y ella habla de cómo Yahvé, el dios masculino, ¿no? Fue desplazando a las diosas, fue desplazando el aspecto femenino del poder divino. Pues resulta que este cambio fue una cuestión de estrategia política, eliminando a lo femenino del poder, de lo divino, haciendo a lo divino macho. Se quita el poder a las mujeres, se toma el control sobre sus cuerpos, que en ese momento era lo que producía riqueza, o sea, los hijos, y por cierto también en estos momentos las mujeres producen riqueza, que es todo ese trabajo no pagado que se hace. Y pues la cosa es que en ese entonces, ¿no? En el libro que les comento, toma los hombres por medio de hacer a Yahvé macho, ¿no? Se instaura al hombre como superior,
o sea, se afianza, se afirma, y a Dios pues se le hace a imagen del hombre, ¿no? Y pues estoy trayendo esto a colación porque la explotación y la pobreza afecta desproporcionadamente a las mujeres, porque los efectos de la contaminación desplazan y afectan desproporcionadamente a las mujeres. Por lo que también es importante que no olvidemos de examinar las prácticas, chistes, ideas, juicios de valor machistas que tengamos. Este libro que les mencionaba reafirmó mi deseo de regresar a la divinidad completa, de regresar a las diosas, a esas manifestaciones femeninas y no binarias y no cis de la divinidad. Porque hace tanto que estamos viendo a Dios a través de un lente que está empañado por el patriarcado, por el sexismo, por el capacitismo, por la transfobia, etc. Es tiempo de ver a la divinidad en toda su gloria, diversa, inclusiva, sin jerarquías, de amores infinitos, de equidad. Ahora, llegando al Evangelio, ya ven que les digo que no me salen cortitas las reflexiones, pero quería mencionar sobre el Evangelio porque esa parábola a mí me pareció súper curiosa. Lo primero que a mí se me venía a la mente era engaño, estafa, recomienda comprar amigos. Y después de eso yo recordaba esos comentarios como los que les mencionaba antes, de cómo a veces si criticas a los gobiernos, a los políticos, a ciertas tecnologías, a ciertas construcciones o destrucciones, la gente te dice, entonces hazlo vos, o deja de usar el teléfono, o ¿por qué hablas si estás usando el internet? O los dispositivos electrónicos, o no vayas a esos lugares entonces y ya. Y a mí me parece una postura extraña, pero siento que la parábola me da pistas al respecto. En el versículo 9 dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellas les darán la bienvenida a un hogar eterno. Creo que efectivamente podemos usar estos medios, el internet, la computadora, el celular, para que desde lo mundano, digamos, podamos generar conciencia, podamos generar cambios, nos podamos organizar, podamos informar. Por supuesto que no es la única manera, pero podría ser una manera, ¿no? Y también les quiero contar sobre algo que me pasó cuando estaba como docente de chiques bachilleres. Un día entran a mi salón un par de estudiantes y dicen, mire mis, otros dos compañeritos, ¿no? Son gay. ¿Qué piensa usted de eso? Estos chicos probablemente querían que regañara a los otros o que les dijera las cosas que se dicen desde las iglesias tradicionales, porque pues en la institución donde yo estaba se hacían misas, entonces había como cierto corte religioso. Y fíjense que para mí en ese momento, eso fue ya hace bastante tiempo, pero para mí en ese momento era una situación difícil. El que de pronto me dijeran, ¿qué piensa usted de eso? Porque pues yo misma estaba dentro del closet, ¿no? Y también yo escuchaba las cosas feas y desagradables que la jefa y otras compañeras decían de otra compañera ahí de esa institución. De esa compañera todos decían que parecía, que se veía como lesbiana, entonces decían cosas feas a las espaldas de ella, ¿no? Honestamente, yo tenía mucho miedo en esa época de que las mamás y los papás
salieran diciendo hay que proteger a los niños, hay que proteger a las niñas, o que dijeran de mí, esta maestra nos va a mal influenciar a nuestros hijos. Y tenía miedo incluso a que me despidieran si llegaban a conocer esa parte de mi identidad, ¿no? Y en base a ese miedo, pude haber mantenido el status quo de homofobia. Y aquí pues les traigo una pregunta. ¿Qué acciones en el sistema en el que vivimos, en las instituciones en las que estamos, podemos tomar para beneficiar a las personas que lo necesitan? ¿Saben? Algo que me gusta del administrador en la parábola es que él se detiene a pensar, evalúa su situación de vida, sus posibilidades y honestamente se valora qué es lo que puede y no puede hacer. En la pequeña anécdota que les contaba hace un momento, quizás pude haber sido completamente explícita sobre mi apoyo a la comunidad LGBTQIA+. Quizás pude haber dicho en ese momento, yo también soy, no pasa nada. Quizás pude haber puesto, qué sé yo, banderas arcoíris, o ir en contra de la jefa, o ir en contra de los padres. Pero yo, al igual que ese administrador imperfecto, no me sentía con la fortaleza para tomar esas acciones. No me sentía con los medios para poner en juego mi trabajo en ese momento, pero sí sabía que tenía el control sobre mi aula, sí tenía el control sobre mis palabras, sobre el mantener un ambiente de respeto, de equidad. Podía mostrarle a mis estudiantes que yo podía ser un lugar seguro si ellos necesitaban hablar, ¿no? Quizás como el administrador, al ver nuestras posibilidades o nuestras circunstancias de vida, veamos que no podemos hacer ciertas cosas o tomar ciertas acciones o ciertas luchas en estos momentos en los que estamos. Pero es importante que recordemos que siempre hay algo que podemos hacer, que esas pequeñas acciones que tomamos pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. Quizás a veces sea suficiente con que guardemos silencio para que las voces de aquellos que no tienen los mismos privilegios que nosotros sean amplificadas. Dice al final de la parábola, en el 13, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Traigo a la memoria lo que decía Edgar en su reflexión hace algunos domingos. Yo estoy convencida que la divinidad no nos niega el querer tener el dinero necesario y suficiente para satisfacer nuestras necesidades y para disfrutar en la vida. Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Creo yo que es importante definir qué es servir a Dios, qué es seguir a Jesús. Entonces, hoy yo quiero terminar con algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que alguien trabaja para la divinidad? ¿Qué acciones estamos haciendo en estos momentos en nuestra vida personal y como comunidad para que quienes trabajan para la divinidad tengan el apoyo necesario? ¿Cómo sabemos quiénes trabajan para acumular dinero y capital a costa de explotar a otros? Y veamos que a veces estos últimos están parados tras los púlpitos de las iglesias. Y la última, ¿qué acciones hacemos como infiltrados de este sistema para desmantelarlo? Muchas gracias por escucharme y los veo luego.
Donde haya